cruzó con un toro que le llevó un arroz con mariscos y se fue corriendo. Estamos ya en línea con Claudia Toro, la reportera que hace la nota para Beto en Willax. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Filis, ¿cómo está? Y también buenos días a todos tus oyentes. Un saludo cariñoso desde aquí. A ver, Claudia, el lugar es público, no es un parque privado. ¿Cómo es que das con Julio Guzmán haciendo sus ejercicios? ¿Qué hora era? Así es, Filis, para aclarar el punto, porque este señor, sin lugar a dudas, cree que el periodismo simplemente es estar en tu casa a esperar que te llamen para concretar una cita o una entrevista. Y no es así. Desde que el señor se inscribe en diciembre ante el Jurado Nacional de Elecciones, es un candidato presidencial, tiene una plancha, tiene una fórmula que quiere llegar a Palacio de Gobierno. Por lo tanto, los electores, la ciudadanía, la población tiene que estar enterada de cuáles son las actividades, cuáles son los ingresos, qué tipo de trabajo realiza, cómo se mantiene Julio Guzmán, quien dice autollamarse mantenido por su esposa. Ahora, él mismo dice que no trabaja. Entonces, lo que queríamos era elevarle todas estas consultas. Como tú bien dices, él vive por esta zona, por el Parque Alaiza en San Isidro. ¿Cómo puedes llegar a encontrarte con un candidato presidencial que nunca te da entrevistas? Clase básica de periodismo, lo buscas, sales y lo buscas. O ¿quién hace periodismo de oficina sentado en la redacción? Nadie. O sea, no entendemos cómo este señor dice que nos va a denunciar, nos amenaza, nos amedrenta, nos manda a su personal trainer para que nos insulte. Es más, nos ha dicho, ustedes no valen nada, no son nada. Bueno, yo soy licenciada en periodismo, tengo posgrado, no soy nada, pero seguramente si yo le respondo al señor, lo victimizan y dicen que más bien yo lo ofendí, que yo lo discriminé. A ver, Claudia, vamos por partes. El señor ya se sabe que vive la esposa debe tener mucha plata, está en un parque que es público, pero no entiendo, dice, las voy a denunciar. ¿Denunciar de qué? Simplemente acercarnos a pedirle una entrevista, a hacerle las preguntas que todo periodista tiene que hacer. ¿O es que algún periodista le das por escrito antes las preguntas si le parece o no le parece al señor que vas a entrevistar? No entendemos, esto es un país libre, o estamos en una dictadura en donde no se le puede preguntar a nadie, no se puede acercar a nadie. El señor está sin mascarilla, sin protección, para empezar. Así entrena él con un personal trainer que es un señor que trabaja con muchas personas. Si así están en la vía pública, no quiero pensar cómo está en su casa. A ver, pero vamos a ver, varias razones de ser del señor se pueden entender por la complacencia de todas las veces que al señor lo entrevistan y nunca le preguntan. Por dar un ejemplo, dice, yo pedí disculpas por el incidente del encendedor. No, se quemó un departamento, nunca se supo con quién se reunió. Y hay que decirlo las cosas claras, hay dos posibilidades: que se haya reunido con una señorita a la cual se le ha tragado la tierra, o que la reunión no haya sido con una señorita, sino con un señor. ¿Cierto? ¿Tú tienes esas hipótesis? Lo que pasa es que el señor es el dueño del departamento, el señor Raúl Lozano Flores, que figura como el dueño de este departamento en la calle Ocharán en Miraflores, donde ocurrió el incendio en el año 2018, que luego se hizo público en enero del 2020. Entonces, entendemos que la señorita, no entiendo cómo es que figura aquí, rentando un departamento tan caro, tan costoso, sin tener un empleo, un día antes. Entonces, es una consulta válida. ¿Con quién era la reunión? Solo queríamos saber de qué se trataba, si el señor es parte de su plan de gobierno, si es su amigo, si es su socio. Es una pregunta como cualquier otra que se le puede trasladar a un candidato, porque el departamento fue alquilado un día antes de este encuentro que acabó en incendio. A ver. Y precisamente, también otra consulta válida es saber quién finalmente decide difundir esto, porque si ocurrió en el 2018 el accidente, este incendio, ¿por qué el 2020? ¿Y quién lo da a conocer? Con los documentos, con las fotos, con todas estas versiones y cámaras de seguridad del edificio. Políticamente es válido también conocerlo. Correcto, porque además el caso, al margen de si el señor es un homosexual encubierto o tenía una amante mujer, sus calidades de líder quedaron por los pisos, porque la dejó abandonada, porque tenía un extinguidor dentro del edificio y no lo quiso ver, y porque huyó de una situación de apremio en donde se ha podido incendiar todo el edificio. O sea, el día que este señor tenga un problema real como un gobernante, como alguien importante, va a huir de los problemas, como ayer que no le costaba nada darte la nota. ¿Por qué se fue corriendo o galopando? Simplemente cuando nos ha sucedido esto, así es, cuando
nosotros abordamos a un candidato, abordamos a un congresista, abordamos a un presidente. Nunca nosotros, pues, a veces hemos llamado, hemos coordinado, pero no nos responden. En pandemia menos. Hemos tomado nosotros las precauciones del caso. Yo tenía mi mascarilla, estaba a distancia, yo nunca me he acercado, respetando los protocolos. El señor estaba con su entrenador sin protección alguna. Entendemos que si tú estás con alguien sin protección alguna, es porque es una persona con la que tú pasas cuarentena o convives, ¿o no? Sí, pues. Entonces tú con tu esposa no usas mascarilla, entendemos que es algo así. Entonces, cuando llegas a un lugar y encuentras a dos personas haciendo ejercicio, una persona que te está entrenando sin protección, ¿qué podemos pensar? Ahora bien, quizá se ha mudado el señor a entrenarlo a su vivienda, pero bueno, esos son temas que ya competen a él. A ver, estamos en una situación en donde hay muchos candidatos que están en problemas de exclusión. El señor tiene un primer problema cuando era candidato del partido TPP, cuando era una antorcha morada. En esa época habría recibido dinero de Odebrecht. Nadie le pregunta. Actualmente el señor Luna Gálvez, ¿no es cierto? Que no es ningún angelito, para el común de la gente es un delincuente, es un desgraciado. Luna Gálvez es un gángster de la política. Por eso está en arresto en una clínica, ahora está en arresto domiciliario, su candidato es Urresti. Ese mismo caso de gángster de la política la tiene Julio Guzmán, pero nadie se lo pregunta. Tampoco quiso responder por esto. Así es, le trasladé la primera pregunta. Señor, usted tiene un proceso, ha sido incluido en el caso de los gángsters de la política porque según un testigo de la OMPE se le vio coordinando y entregando supuestas dádivas para que el partido sea inscrito, firmas fantasmas. Bueno, eso lo tendrá que investigar el Ministerio Público y lo está haciendo. Es un caso ya concreto. Ellos están ya procesando esta investigación y lo que nosotros queríamos saber con él era pues cómo iba esta investigación, si ya había sido convocado. No nos respondió para nada. Simplemente cuando le hicimos esta pregunta, que para él resultó incómoda, cambió el rostro. Primero nos saluda y ahí es cuando le trasladamos el pedido de entrevista. Luego le preguntamos por la reunión en donde ocurrió el incendio en Ocharán. Luego le preguntamos por el caso de los gángsters de la política, porque él ya es un candidato presidencial. ¿Qué cosa quiere que le pregunte? Cosas que le gustan. Pues lamentablemente esto es periodismo. Vamos a decirle cosas que... Pero a ver, la gente dirá que como trabajas con el malo de Beto y tienes un apellido agresivo, Toro, le tienes bronca, porque a mí me parece raro que solamente a ti se le ocurran hacer estas preguntas al señor, porque yo lo veo en RPP, Canal N, Canal 2, Canal 4, en todos lados, y las preguntas, caramba, parecen conducidas para matar a un diabético. Nadie le interesa lo que a ti te interesa. ¿Por mala? ¿Cómo que? No, ¿cómo que a nadie le va a interesar de que dos candidatos al Congreso que están en su lista estén trabajando en Palacio de Gobierno, estén trabajando en poderes del Estado, con dinero de todos los peruanos? ¿Cómo no nos va a interesar de que los recursos se usen prácticamente indirectamente para hacer campaña? Mira, Fili, yo quiero aclarar una cosa. El trabajo que nosotros hacemos es un trabajo diario, es un trabajo esforzado. Por ejemplo, también van a decir que nosotros hicimos esto cuando entrevistamos en Moquegua, fuimos el único equipo periodístico que viajó hasta Moquegua para ubicar a la familia de Karen Roca, para investigar las condiciones y cómo se dieron estos acuerdos, estos contratos del gobierno regional de Moquegua cuando Martín Vizcarra era gobernador, con el papá de Karen Roca, que tiene un proceso en la fiscalía, que dicho de paso se archivó, luego se volvió a abrir y ahora está abierto por el fiscal anticorrupción. O sea, también esto fue porque no nos cae. Lamentablemente, los medios de comunicación tienen todos los recursos para hacerlo. No lo quieren hacer, no depende de nosotros. Correcto. Nosotros simplemente hacemos un trabajo periodístico y punto. O cuando fuimos a la casa de Susana Villarán y fui la única periodista que ingresó en 2 años sin pedir entrevista y luego la señora me denunció que yo había entrado por la ventana. La señora me abrió la puerta y está en los videos. Es un caso que siempre nos ha ocurrido. No es correcto. Bueno, ojalá que puedas encontrar al señor, el dueño del departamento, para saber quién se lo alquiló, y a la señorita que tenía la reunión presunta con el señor, porque se los ha tragado la tierra, están desaparecidos. Sería bueno pues que la Defensoría del Pueblo busque a los restos que quedan de esos señores. Pero en fin, ha sido muy amable, Claudia. Gracias a ti, Felipe, un abrazo. Chao. Bueno, ahí está.